Hola, ¿qué tal, señores? Continuamos reaccionando a la prensa ecuatoriana tras el rotundo fracaso que tuvieron el día de hoy tras ese empate ante la selección de Curazao por un marcador de 0-0 que los deja prácticamente casi fuera de la Copa del Mundo, porque incluso ellos mismos ven imposible que en ese último partido ante la selección de Alemania, Ecuador no solamente pierda, sino que incluso puedan ser vapuleados ante la selección europea, además de también pensar que podían haber clasificado la siguiente fase por las selecciones que iban a enfrentar, principalmente Curazao y Costa de Marfil, pero la realidad fue totalmente diferente. Pero vamos a ver lo que han dejado en este caso los ecuatorianos. Comenzamos. Bueno, compañeros de Caché FM, aquí la gente se retira molesta luego del resultado de hoy. El empate de Ecuador ante Curazao. Vamos a tratar de tener reacción. ¡Lárgate, BKCS, lárgate! Vamos Ecuador, vamos con Alemania es todo. Con Alemania es todo. Hoy, lamentablemente, Ecuador llegó, pero no pudo hacer los goles. Pero no se puede destacar ni rescatar algo de una selección que ilusionó a todo un país en la previa de la fiesta del fútbol y que hoy decepciona. A mí la derrota de Ecuador me parece que es el reflejo claro de que la Conmebol no es como lo pintan, ¿eh? La Conmebol que nos la muestran como los gigantes del continente americano no es tan fuerte como nos dicen, ¿eh? Hay que tomar las cosas en su perspectiva. 2026 no se logró lo que nos habíamos puesto a soñar, pero creo que bueno, también la culpa la tiene obviamente yo creo que Sebastián BKCS desde su planteamiento. Señor BKCS, nadie le va a quitar los méritos suyos en la toma de decisiones y en las victorias, pero hágase cargo también en las derrotas. Hágase cargo en las derrotas. Hoy empatar con Curazao es perder. Hoy este empate es una derrota para Ecuador. Es una derrota. Así como lo escucha. Así. Es una derrota. Hoy Ecuador tenía la obligación de ganar este partido para seguir en algo a la expectativa de por lo menos meterse en segundo lugar. Y en el último de los recursos meterse como uno de los mejores terceros. Hoy tenemos un punto. Un punto. Que usted me va a garantizar que le va a ganar a Alemania. Usted me va a asegurar que le va a ganar a la Alemania de Woltemade, a la Alemania de Kai Havertz, a la Alemania de Leroy Sané, a la Alemania de Dennis Undav. ¿Sabe cuál es la diferencia más allá de los títulos que tiene Alemania con Ecuador? Es que Alemania sí tiene gol. Alemania es un equipo contundente. Usted, señor BKCS, con Ecuador puede llegarle 17 veces a Alemania y hacerle un gol. A Alemania le puede llegar 4 veces y le hace 4 goles. Señores, vaya sorpresón de los ecuatorianos que han tenido en esta Copa del Mundo. Yo creo que a priori ellos pensaban que podían sacarle un partido a Costa de Marfil, pero sobre todo a Curazao, pues claramente siempre suelen menospreciar a la CONCACAF y ya daban prácticamente por hecho esos 3 puntos y cuando menos sacaron un empate ante la selección de Costa de Marfil y quizás en sus planes estaba que muy posiblemente ese último partido ante Alemania solamente era rescatar un punto para quedar lo más alto posible en este grupo, pero la realidad fue totalmente diferente. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, en este caso creo que Ecuador es una selección bastante sobrevalorada, principalmente en Copas del Mundo. Es una selección que hace buenas participaciones en cuanto a eliminatorias en la Conmebol, pero llega a la Copa del Mundo y es una selección totalmente irreconocible. Yo también había argumentado en algún momento que 18 partidos invictos de la selección ecuatoriana, en la que la mayoría eran empates, no podía ser algo positivo. Si tú tienes 11 empates de 18 partidos invictos, quiere decir que no va también la cosa principalmente en la parte ofensiva, donde puedas marcar diferencia, y eso no lo quisieron tomar en cuenta. Yo sé que Ecuador ha evolucionado futbolísticamente con algunos jugadores que militan en el fútbol europeo, principalmente el caso de William Pachó, Piero Hincapié, también otros jugadores de la media cancha como Moisés Caicedo,
pero sin lugar a dudas es una selección que no hizo ese recambio generacional en la zona ofensiva. Yo también dije que en algún momento un Ener Valencia de 36 años, que la verdad me sorprende incluso que siga siendo seleccionado porque no hay otro delantero que pueda competirle a ese jugador que incluso podría ser ya perfectamente descarte de muchas ligas importantes en el plano internacional. A día de hoy pues les toca convivir con esa situación, ¿no? Simplemente pues tenerle fe a su defensa y poquito más. Y ante este tipo de selecciones como Curazao, ni siquiera poder marcar la diferencia, es imposible competir en un torneo que te exige mucho, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas a Ecuador, desde mi punto de vista, le tocó un grupo bastante accesible, más allá de que les haya tocado Alemania, que es una potencia y que muy seguramente tras 2 fracasos mundialistas donde se queda en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, iba sí o sí estar en la siguiente fase. Pero el caso de no poder sacar cuando menos un punto ante la selección de Costa de Marfil y el día de hoy haber goleado contundentemente a Curazao, no vale 2-0. Yo sé que en el fútbol ha evolucionado, que las distancias se acortan y demás situaciones, pero es un país que no es meramente futbolero, que si bien es cierto tiene ascendencia de holandeses, no puedes permitirte el lujo del día de hoy, ya no solamente no ganarle a Curazao, sino era que lo tenías que golear. Hoy Ecuador con un 3-0 perfectamente podía haber arreglado mucho de sus males, porque hay que esperar que Costa de Marfil no haga lo propio contra Curazao y en este caso pues finiquite definitivamente la eliminación de los ecuatorianos, porque sin lugar a dudas creo que muy seguramente Alemania hará lo propio con los ecuatorianos y un punto no te vale de nada, ni siquiera para intentar aspirar a un hipotético tercer lugar. Es imposible. Si con 3 puntos hay una incógnita total, ¿qué te puedes esperar si solamente consigues un punto? Entonces, fracaso total, rotundo de esta selección ecuatoriana, y es lo que he dicho siempre. Hay muchas selecciones en Sudamérica que a veces se creen más de lo que son realmente. A veces muchos de esos países son los que critican principalmente a México con la joda de que México no pasa más allá de ese cuarto partido, que busca el quinto partido, pero cuando menos México constantemente era una selección que regularmente llega a segunda fase. Que luego le toca una potencia, ya es otra conversación, pero no te elimina un Curazao de la vida, en este caso, como lo está haciendo en esta Copa del Mundo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Yo creo que a día de hoy Alemania y Costa de Marfil prácticamente ya están asegurando su clasificación y veremos si hasta Curazao no se cuela, porque así como va esta Copa del Mundo, hay sorpresas que se están dando en esta justa mundialista. Pero bueno, fracaso total, rotundo de los ecuatorianos. Yo no esperaba esto, sin lugar a dudas. Yo esperaba que cuando menos Ecuador se fuera a clasificar. Es una selección que regularmente decepcionaba en las Copas del Mundo cuando solamente clasificaban 2, pero a día de hoy que pueden clasificar 3 y que Ecuador no se clasifique no a cuenta, me parece surrealista, sin lugar a dudas. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, y en este caso Ecuador 0, Curazao 0, marcador de terror para la CONMEBOL, que puede casi irse despidiendo de una selección en esta justa mundialista. Pero bueno, ¿cómo lo ven?